Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy no hablaremos de una muerte confirmada, sino de un silencio inquietante, de ese último momento simbólico en el que una leyenda parece desaparecer del centro del escenario. Este es el relato de Bob Weir, un mito vivo, cuya ausencia reciente ha generado más preguntas que respuestas. Una historia sobre el peso del tiempo, la fama y lo que queda cuando el ruido se apaga. En medio de la confusión mediática, es necesario aclarar algo desde el inicio. Bob Weir no ha sido declarado oficialmente muerto. No existe ningún comunicado formal, ninguna confirmación legal, ningún anuncio definitivo por parte de su familia o de las instituciones vinculadas a su carrera. Y sin embargo, el mundo de la música habla de él en pasado, como si algo esencial ya se hubiese detenido. El silencio fue lo primero que llamó la atención. Durante décadas, Bob Weir fue una presencia constante, impredecible, viva. Giras, entrevistas, colaboraciones, declaraciones públicas. Siempre había una señal de él, pero de repente esa señal se volvió débil, irregular, casi inexistente. No fue un retiro anunciado, ni una despedida planificada, simplemente dejó de estar donde siempre había estado. Las apariciones se redujeron, las palabras se hicieron escasas, y su nombre empezó a circular, acompañado de rumores, interpretaciones y silencios incómodos. Para muchos seguidores, ese fue el verdadero comienzo del final. Gracias por ver este video, y suscribirte al canal para apoyarme a seguir creando contenido como este. Quienes han seguido de cerca su trayectoria, saben que Bob Weir nunca fue un artista convencional. No buscaba el protagonismo fácil, ni la exposición constante. Pero incluso para alguien como él, el silencio absoluto resulta extraño. Demasiado largo, demasiado denso, demasiado cargado de significado. Algunos hablan de cansancio físico, otros de una decisión personal profunda. Hay quienes creen que simplemente eligió desaparecer poco a poco, sin drama, sin titulares, sin escándalos. Pero también están los que aseguran que algo más ocurrió, algo que no se dijo públicamente. Y ahí es donde empieza la inquietud. Porque cuando un mito deja de hablar, el mundo empieza a hablar por él. Se construyen teorías, se reinterpretan gestos pasados, se revisan sus últimas apariciones como si escondieran mensajes secretos. Cada silencio se convierte en una pista, cada ausencia en una posible despedida. Este último momento no es un instante concreto captado por una cámara. Es una transición lenta, casi invisible, en la que una figura histórica parece retirarse de la conciencia colectiva. No con un adiós, sino con un vacío, y a veces el vacío pesa más que cualquier palabra. Pero para entender por qué este silencio ha impactado tanto, primero hay que recordar quién fue realmente Bob Weir y por qué su presencia marcó a generaciones enteras. Nada de esto puede comprenderse sin volver al origen, al mito en construcción, al hombre antes de la leyenda. Para comprender el peso de este silencio, hay que retroceder varias décadas, hasta el momento en que Bob Weir dejó de ser solo un joven músico y comenzó a convertirse en una pieza fundamental de algo mucho más grande que él mismo. No fue un líder tradicional ni una figura dominante que buscara eclipsar a los demás. Su importancia se construyó de otra manera, más silenciosa, más constante. Desde sus primeros pasos en la música, Bob Weir destacó por una cualidad poco común, la capacidad de sostener una estructura sin necesidad de ocupar el centro. Mientras otros brillaban bajo los focos, él se movía en los márgenes, reforzando, conectando, dando coherencia al conjunto. Ese rol, aparentemente secundario, terminó siendo indispensable. Sin él, el equilibrio se rompía. A lo largo de los años, su guitarra no fue solo un instrumento, sino una especie de columna vertebral sonora. No buscaba solos interminables ni demostraciones técnicas vacías. Su estilo se basaba en el ritmo, en la textura, en la conversación constante con los demás músicos. Era una música que no gritaba, pero que nunca desaparecía. Esa misma filosofía marcó su forma de estar en el mundo.
Bob Weir nunca se presentó como una estrella inalcanzable. Hablaba poco, observaba mucho, y parecía más interesado en el proceso que en el resultado final. Para muchos, eso lo volvió aún más respetado. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en un símbolo de continuidad. Mientras todo cambiaba a su alrededor, modas, generaciones, tecnologías, él seguía ahí, no igual, pero presente, no intacto, pero firme. Por eso, cuando esa presencia comenzó a diluirse, el impacto fue tan fuerte, no se trataba solo de un músico envejeciendo. Era la sensación de que una pieza clave del relato cultural estaba dejando de ocupar su lugar. Como si una voz que siempre había estado de fondo, se apagara de repente. Muchos jóvenes descubrieron su música décadas después de sus primeros éxitos. Para ellos, Bob Weir no pertenecía al pasado, sino a algo atemporal. Una referencia viva que demostraba que la música podía envejecer con dignidad. Que no hacía falta desaparecer para seguir siendo relevante. Esa es la razón por la que su actual silencio resulta tan perturbador. No rompe una costumbre reciente, rompe una continuidad histórica. Rompe la idea de que siempre estaría ahí, de una forma u otra. Y cuando esa idea se desvanece, el vacío se siente inmediato. Pero toda leyenda, incluso las más sólidas, pagan un precio por el paso del tiempo, y ese precio no siempre se paga en público. A veces se paga en silencio, lejos de los escenarios, lejos de las cámaras. Ahí es donde empieza a tomar forma el verdadero conflicto. Para entender ese quiebre, es necesario mirar de cerca los años de mayor presión, los momentos en que el mito empezó a pesar más que el hombre. Ahí es donde la historia se vuelve más compleja, más humana y más incómoda. Con los años, el escenario dejó de ser solo un lugar de creación y se convirtió en un espacio de exigencia constante. Bob Weir no solo cargaba con su propio papel, sino con el peso de una historia que el público esperaba ver repetida una y otra vez. Cada aparición era comparada con el pasado. La nota era medida contra un recuerdo idealizado. El mito empezó a imponerse sobre el hombre. No había margen para el error, ni espacio para la fragilidad. El imaginario colectivo, Bob Weir no envejecía, no dudaba, no se cansaba. Pero fuera del foco, la realidad era otra. Las giras se hicieron más largas, más demandantes. El cuerpo ya no respondía con la misma facilidad y la mente cargaba con décadas de presión acumulada. No se trataba solo de tocar bien, sino de sostener una identidad que el público no estaba dispuesto a dejar ir. Ese desgaste no siempre se ve, pero se siente. A diferencia de otros artistas que optaron por retiradas espectaculares o despedidas cuidadosamente planificadas, Bob Weir nunca mostró interés en dramatizar su propio recorrido. No habló abiertamente de agotamiento, ni convirtió sus límites en titulares, simplemente empezó a reducir el ritmo, y en esa reducción muchos comenzaron a leer señales. Algunos conciertos se cancelaron sin demasiadas explicaciones. Otras presentaciones mostraron a un artista más contenido, más reservado, menos expansivo. No era una caída abrupta, sino un descenso lento, tan gradual que muchos se negaron a aceptarlo. En el entorno más cercano, el cambio era evidente: menos exposición pública, menos entrevistas, menos apariciones espontáneas. La música seguía ahí, pero el hombre parecía protegerse detrás de ella. Como si necesitara crear una distancia entre lo que fue y lo que estaba haciendo. Ese periodo marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la pregunta dejó de ser ¿qué haría Bob Weir a continuación? Y pasó a ser cuánto más podía sostener ese ritmo. La admiración empezó a mezclarse con preocupación, y la preocupación con silencio. Porque cuando una figura como él deja de explicarse, el vacío se llena de interpretaciones. Gesto es analizado, cada ausencia amplificada. Y lo que podría haber sido simplemente una transición natural comenzó a sentirse como una despedida no anunciada. Pero el momento más inquietante aún estaba por llegar, no en un escenario lleno ni frente a miles de personas, sino en la discreción absoluta. Ahí donde el mito ya no controla el relato, y el silencio se vuelve definitivo.
La verdadera inquietud comenzó cuando el silencio dejó de ser intermitente y pasó a ser constante. Ya no se trataba de pausas entre giras ni de descansos comprensibles por la edad. Era una ausencia prolongada, sin contexto, sin explicaciones claras, sin un relato que ayudara a entender qué estaba ocurriendo. Y eso, tratándose de una figura como Bob Weir, resultó profundamente desconcertante. No hubo un anuncio oficial que marcara un antes y un después. No existió una declaración que dijera este es el final o este es un retiro. Simplemente, el contacto se fue perdiendo, como si alguien hubiera bajado el volumen lentamente, hasta dejar solo un murmullo casi imperceptible. Los seguidores más atentos comenzaron a notar pequeños detalles. Cambios en la agenda, cancelaciones que antes no ocurrían, proyectos que quedaban en pausa indefinida. Nada escandaloso, nada dramático, pero en conjunto todo apuntaba en la misma dirección. El silencio también se extendió al círculo informativo que siempre rodeó su figura. Menos declaraciones de personas cercanas, menos comentarios de colegas, menos referencias directas. Cuando se preguntaba por él, las respuestas eran vagas, cuidadosas, incompletas. Como si todos supieran algo, pero nadie estuviera dispuesto a decirlo en voz alta. Ese tipo de silencio no tranquiliza, al contrario, despierta sospechas. No es el silencio de quien descansa, sino el de quien se repliega. Y cuando un mito se repliega, el público siente que algo se está cerrando. Las últimas imágenes públicas, las últimas apariciones conocidas, comenzaron a revisarse una y otra vez. Cada gesto, cada mirada, cada pausa adquirió un nuevo significado. Que antes parecía normal, ahora se interpretaba como una señal. Y las señales, cuando no se explican, generan ansiedad. No se hablaba de un hecho concreto, sino de una sensación compartida. La sensación de que algo esencial estaba llegando a su límite. De que el Bob Weir que el mundo conocía, estaba dejando paso a una versión invisible, inaccesible. Y esa transición, sin palabras, fue más dura que cualquier anuncio oficial. Porque cuando no hay cierre, no hay duelo, y sin duelo, el silencio se vuelve interminable. No se sabe si esperar, si despedirse, o si aceptar que la historia ya cambió para siempre. Ese es el punto en el que el último momento deja de ser simbólico y empieza a sentirse real. No como un evento puntual, sino como una desaparición progresiva del espacio público. Un mito que no cae, sino que se disuelve. Pero toda desaparición deja consecuencias. Y esas consecuencias no solo afectan a quienes admiraron al artista, sino a la música misma, a su legado, a la forma en que será recordado. Ahí es donde la historia alcanza su tramo final. Cuando ya no hubo nuevas apariciones ni señales de retorno, el foco dejó de estar en lo que Bob Weir hacía, y pasó a centrarse en lo que dejaba atrás. El silencio empezó a actuar como un espejo, obligando a mirar su trayectoria completa desde otra perspectiva. No como una carrera en curso, sino como un recorrido que tal vez ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y esa idea, para muchos, fue difícil de aceptar. Las reacciones no fueron inmediatas ni unánimes. Algunos seguidores optaron por la negación, convencidos de que se trataba solo de una pausa prolongada. Otros comenzaron a despedirse en silencio, revisitando discos, conciertos y momentos clave como si fueran reliquias. Sin un anuncio oficial, cada persona construyó su propia forma de entender el final. En el ámbito musical, la ausencia se notó de otra manera. No hubo homenajes formales ni declaraciones grandilocuentes. Pero sí se percibió un respeto contenido, una cautela casi reverencial al mencionar su nombre. Como si todos entendieran que estaban frente a un cierre no declarado, y que cualquier palabra de más podría romper algo delicado. El último momento de Bob Weir, entonces, no pertenece a una fecha exacta ni a una escena concreta. No hay una imagen definitiva ni una frase final que resuma todo. Lo que existe es una acumulación de silencios, de gestos ausentes, de espacios que ya no ocupa, un final que no se anuncia, pero que se siente.
Ese tipo de despedida es más inquietante que cualquier adiós explícito, porque no ofrece consuelo ni certezas. Deja preguntas abiertas, interpretaciones incompletas y una sensación persistente de suspensión. Como si la historia se hubiera detenido en medio de una frase. Para muchos, esa es precisamente la esencia del mito. No cerrar del todo, no explicarse completamente, no permitir una conclusión cómoda. Bob Weir siempre fue una figura que escapó a las definiciones simples. Y su silencio final parece seguir esa misma lógica. Ahora, solo queda una última pregunta por responder. ¿Qué ocurre con un mito cuando ya no está presente, pero tampoco se ha ido del todo? ¿Cómo se transforma su legado cuando el silencio sustituye a la música? ¿Y por qué, incluso callado, sigue diciendo tanto? La historia de Bob Weir no termina con un punto final, sino con una pausa prolongada. Una pausa que obliga a repensar qué significa realmente el final para una figura que marcó a generaciones enteras. Que cuando un mito deja de hablar, no desaparece, se transforma. Y en esa transformación, su legado adquiere una fuerza distinta. El silencio final no borra lo construido. Al contrario, lo resalta. Cada acorde, cada etapa, cada decisión, tomada a lo largo de su vida artística, empieza a verse con mayor claridad, cuando ya no hay nada nuevo que esperar. La ausencia convierte el pasado en presente permanente. Bob Weir fue parte de una época irrepetible, pero también supo trascenderla. Su influencia no se mide solo en canciones o escenarios, sino en una forma de entender la música como espacio compartido, como diálogo constante, como experiencia colectiva. Eso no se extingue con el silencio, permanecen quienes escuchan, recuerdan y reinterpretan. Este último momento no necesita confirmación oficial para ser significativo. No depende de un anuncio ni de una fecha concreta, existe porque el mundo lo percibe, lo siente, lo reconoce. Y esa percepción colectiva es, en sí misma, una forma de verdad. Quizás ese sea el cierre más coherente, para alguien que nunca buscó el dramatismo ni el protagonismo excesivo. Un final sin estridencias, sin declaraciones grandilocuentes, sin despedidas forzadas. Solo un retiro progresivo del ruido, dejando que la obra hable por sí sola. Dejando que el silencio complete lo que las palabras ya no podían. Así, Bob Weir no se va del todo, permanece en la memoria, en la música, en la influencia silenciosa que sigue moldeando a otros. Y tal vez ahí resida la verdadera definición de un mito, no en cómo se despide, sino en todo lo que sigue resonando cuando ya no está. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia.